Nosotros aquí en México más o menos hay estudios que nos dicen que hay retrasos de un mes y medio entre que un niño empieza con los síntomas y llega al diagnóstico. Ok. O sea, en ese tiempo ya pasaron un montón de cosas. Y las Ujú. intervenciones cuando pueden ser, por ejemplo, en tumores sólidos, que es como más así de la bolita y así, que pueden Ujú. ser intervenciones pequeñas de resección y así, pues se vuelven intervenciones más grandes. Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Espacio Saludable. El día de hoy vamos a hablar de un tema que si bien es un poco complicado, es un tema que tiene muchos tabús alrededor de muchas cosas. Vamos a hablar desde el amor, desde el corazón y desde la prevención. El día de hoy vamos a hablar del cáncer infantil y para eso me acompaña la doctora Samantha Fierro, médica hematóloga pediatra, especialista en el cuidado muy específico de nuestros niños. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, gracias por tu dedicación, gracias por tu profesión. Y Gracias. pues bueno, para empezar me gustaría que me platicaras un poquito qué es la hematología. Muy bien, lo mío. Bueno, la hematología es una subespecialidad de la medicina. Nosotros nos dedicamos al estudio, al diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades de la sangre. Entonces abarca problemas de coagulación, anemias, problemas en las defensas bajas, enfermedades en los ganglios linfáticos, que también son parte como del sistema hematopoyético, y todo lo que tenga que ver con la médula ósea, que es como el órgano que fabrica todas las células de la sangre. Entonces, todas las enfermedades que estén involucradas en alguna de las células sanguíneas o en los ganglios linfáticos, nosotros ahí es lo que nosotros estudiamos y a lo que nos dedicamos. Perfecto. Y ya para entrar bien de lleno al tema, ¿qué entendemos, cómo comprendemos el concepto del cáncer infantil? Bueno, el cáncer, igual que en los adultos, es como una definición muy específica. Nosotros tenemos células en el cuerpo que todo el tiempo están haciendo su función, nacen, hacen lo que les toca hacer y desaparecen, ¿no? Tienen como un ciclo de vida establecido. En el cáncer pasa algo en la célula, en donde sea que ese cáncer se desarrolle, que esa célula pierde como su función establecida y su ciclo regular, y en vez de nacer, funcionar y desaparecer, nace, cambia y entonces pierde estos mecanismos en donde el cuerpo la elimina y entonces se divide y entonces empieza a invadir. Esa es la definición general de cualquier tipo de cáncer, ¿no? Entonces el cáncer infantil se presenta desde el nacimiento hasta los 16, ahora 22 años y ahora con la adolescencia extendida más adelante, pero lo que nosotros tratamos como pediatras es pues desde el nacimiento hasta los 16, 18 años, y hacemos esta transición con los hematólogos de adultos, ¿no? Entonces, pues el cáncer infantil básicamente es eso. Cuando nosotros hablamos de los distintos tipos de cáncer en la infancia, pues sí tenemos algunos sitios que son más frecuentes. En los niños no se presentan los mismos que en los adultos y depende de la edad del sitio más frecuente en donde se pueden presentar. Por eso nosotros, según la edad de los niños, son los screening o las medidas de prevención que nosotros tenemos dirigidas a ciertas enfermedades. Ok. ¿Cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes que se presentan en los niños? Por mucho, la leucemia es lo más frecuente. Casi la mitad de los cánceres que se presentan en la infancia corresponden a leucemia, leucemia linfoblástica, sobre todo es lo más frecuente. Lo segundo más frecuente son los tumores del sistema nervioso central, que son los tumores cerebrales, y van ahí de la mano junto con los linfomas, y entonces ya vienen otros tipos de cáncer menos frecuentes, pero que los vemos también, tumores óseos, de tejidos blandos, del riñón, del hígado, de los ojitos. Entonces, también depende mucho de la edad cuáles se presentan primero o así. Por ejemplo, en los lactantes, que son los menores de 2 años, es excepcional ver el linfoma. Entonces nosotros también, eso es bien importante, según la edad, es el tipo de tumores que se van presentando, y hay algunos pues que no importa la edad, se van presentando a cualquier edad. Ok. Algo importante. Si bien sabemos en capítulos anteriores que hemos tenido con médicos oncólogos y otros especialistas, muchos de los padecimientos de cáncer se generan por el mal hábito del adulto o del joven. Los niños no tienen hábitos, entonces ellos ¿cómo generan cáncer? Nosotros, sí, eso es una realidad. O sea, muchos de los cánceres que se presentan tienen que ver con el medio ambiente, digámoslo así, con esto que se conoce como epigenética, la alimentación, el medio ambiente y todo eso. En los niños, pues, su periodo de vida es muy corto,
como para pensar que los factores ambientales sean fuertes para generar un cáncer. Entonces, tiene que ver mucho con el trasfondo genético de los niños. Casi todos ya traen algún cambio, algún error en su información genética que los predispone a generar estas enfermedades, y luego vienen ya otros cambios que se pueden generar de manera espontánea, o hay algunos estudios que dicen que algunas infecciones virales pueden desencadenar cierto tipo de cánceres, como sobre todo, por ejemplo, el linfoma, que está muy asociado a infecciones virales. Okay. Entonces, no está asociado a hábitos ni a epigenética tanto como en el adulto, pero sí hay una predisposición inherente al niño que lo hace, pues, a tener más riesgo de desarrollarlo a futuro. No todos los niños las tienen, y algo muy importante que a mí siempre me gusta platicar es que todos, siempre, todo el tiempo tenemos como células cancerígenas en el cuerpo. Todos las estamos generando. Pero nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico es apto para detectarla y eliminarla. Entonces, también un sistema inmune cansado que no logra detectar esas células, a veces como esas células cambian, pierde el cuerpo la capacidad de detectarla y eliminarla, y entonces es cuando empiezan a dividirse y se genera la enfermedad, ¿no? Entonces, es como varios factores: el factor genético, sí, las infecciones virales, y el sistema inmune que pierde la capacidad de detectar y eliminarla también juega un rol muy importante en que se desarrolle un cáncer en los niños. Es fundamental, por lo que estoy entendiendo, entonces, el adecuado, no tratamiento, sino el seguimiento médico con los niños, porque, por ejemplo, esto que nos mencionabas del linfoma, posiblemente a mi niño trae una infección de algo y ya lleva año y medio con la infección y no se cura, y esto me puede llevar a algo más grave por el simple hecho de no llevarlo al doctor. Entonces, esto como que nos denota mucho lo importante que es ir al médico en el momento adecuado. Súper, súper, súper. Yo soy súper promotora de algo que nosotros hacemos en pediatría que se llama control de niño sano. O sea, yo tengo la bandera, y así como soy hematóloga, soy pediatra, y a mí me gusta mucho llevar esos controles, porque esa es la manera de detectar. O sea, el cáncer infantil no se puede prevenir. O sea, como a los adultos le decimos, oye, no fumes, oye, no tomes, oye, no hagas esto, ¿no? Haz ejercicio. En los niños no tenemos eso. O sea, no tenemos medidas de prevención. Entonces, la prevención es la detección temprana. O sea, eso es lo que hace que cambie el pronóstico de los niños, que se puedan curar los niños. Entonces, el control de niño sano es fundamental. Y algo que yo veo que pasa, por ejemplo, es que pues a los bebecitos cuando nacen de que nacen al año, van al pediatra. O sea, los papás saben que tienen que ir al pediatra, que va una vez al mes, cada 2 meses en algunos casos, después del año van cada 3 meses, 4 meses, o 2, 3 veces al año, y después de los 2 años se perdió. Yo vengo si se enferma, y si no se enferma, pues no lo traigo. Eso no está bien. O sea, en teoría nosotros tendríamos que llevar a nuestros niños mínimo después de los 2 años, cada 6 meses o una vez al año, a control de niño sano. Y son esas consultas en las que nosotros detectamos de manera temprana una bolita, un ganglio, una bolita ya sea en la piel, en los huesos. Entonces, todas esas intervenciones que nosotros hacemos de control de niño sano, esas son las medidas de prevención que nosotros podemos hacer en los niños para hacer un diagnóstico temprano y entonces cambiar los pronósticos, pues para hacer un tratamiento oportuno, ¿no? Que es lo que luchamos aquí en México, porque nosotros tenemos un problema súper grande de un diagnóstico retrasado. Entonces, nuestros niños se curan menos que un niño en Estados Unidos, que un niño en Alemania, en otras partes del primer mundo, porque no los detectamos a tiempo, ¿no? Entonces, sí, este control de niño sano es súper importante. Yo siempre soy bien insistente en no dejen de ir. Y ni siquiera estoy hablando que su niño traiga datos de alarma, o sea, es ir de rutina y ver que todo esté bien. Y entonces sí, en el control del niño sano, por ejemplo, yo soy muy insistente también en qué cosas podemos hacer en casa para detectar temprano. Y cosas bien sencillas, por ejemplo, que si tú como mamá o papá, tú bañas a tu niño, cuando lo estás bañando y le estás poniendo el jabón, pues tú tocas todo su cuerpito. Entonces, si en algún momento tú tocas y bolita, ¿qué pasó? ¿No? O en la pancita, cuando le pones el jabón a los bebecitos y que estás tocando, siempre les digo aplástenselo, háganle un barrido a la pancita, y si en algún momento brincan, es de ¿por qué brinco? Ahí hay una bolita, ¿no?
bueno, no sé si al rato hablemos de detección temprana, ¿verdad? Pero, o sea, son varias, así lo que en la consulta nosotros platicamos de qué se puede detectar en casa con cosas de rutina, porque nosotros conocemos a nuestros niños. Entonces, nosotros detectarlo nos ayuda, lo tengo que llevar. No me voy a esperar al control, ¿verdad? Lo voy a llevar en este momento a que me digan que todo está bien o si tenemos que hacer algo de intervención para diagnóstico. Justo eso, qué importante, o sea, que podemos hacer cosas desde casa para poder detectar todos estos síntomas. Y hablando de síntomas, ¿qué señales de alarma podemos ver en los niños fuera de lo que podemos tocar? ¿Observables, doctora? Que digamos, ok, esto no es normal. Por ejemplo, o sea, si hablamos así, yéndonos en orden de frecuencia, la parte de las infecciones y la fiebre, pues es súper frecuente. O sea, los niños se enferman 8 veces al año, hay unos que 12, 15 veces al año, ¿no? Dependiendo de si va a guardería y factores de riesgo. Entonces, es bien importante que detectemos cuándo son datos normales de una infección normal y cuándo ya se sale de la normalidad. Entonces, eso se da con educación. O sea, cada vez que tú vas al doctor te va a decir, oye, si tiene fiebre, una infección normal, viral, habitual, te da fiebre 3 días y se te quita. O sea, ya más de 5 días con fiebre, eso ya no es habitual. No quiero decir que más de 5 días con fiebre vaya a significar que un niño tenga cáncer, ¿verdad? Pero ya no son las infecciones más frecuentes. O sea, sí puede seguir siendo una infección, pero ya no es lo más frecuente, porque un niño tiene más de 5 días con fiebre, eso ya es un dato de alarma, ¿ok? Si tu niño de pronto era un niño muy activo y de pronto está más cansado, más dormido, la palidez, luego las abuelitas son bien buenas para detectar eso, o sea, así que ese niño está pálido, ¿no? O sea, yo he tenido pacientes que las abuelitas son las que los diagnostican, ¿no? Así que los ven y luego, oye, no, este niño no está bien, hay que llevarlo. Entonces, la palidez, sangrados, también aquí en Chihuahua es un tema los sangrados nasales porque nosotros tenemos un clima súper seco, las rinitis alérgicas son bien frecuentes, entonces es muy frecuente que los niños sangren de la nariz. Pero si tu niño no tiene ningún fondo alérgico, o sea, si no es un niño que tenga rinitis y empieza con sangrado, pues eso no es normal, necesitamos valorarlo. Moretones, también hay zonas del cuerpo que nosotros consideramos normales para que salgan ciertos moretones, pero hay zonas que no. O sea, si tu niño trae un moretón en la pierna, pues probablemente se golpeó, o en el brazo probablemente se golpeó. Pero si trae un moretón en la pancita, en la espalda, en el cuello, en el tórax, los niños no son zonas que se golpean habitualmente, entonces también ese es un dato de alarma, porque le están saliendo moretones en zonas donde habitualmente los niños no se golpean, ¿verdad? Por ejemplo, para tumores del sistema nervioso central, dolores de cabeza muy intensos, muy frecuentes, persistentes. Los niños nosotros no vemos mucho dolores de cabeza, entonces cualquier dolor de cabeza en los niños necesita una evaluación. Alteraciones en la marcha, si los niños se van como que los ves y empiezan a caminar como que para los lados, eso tampoco es normal. Visión borrosa. Nosotros tenemos chequeos de rutina con los oftalmólogos que a veces no se hacen. Por ejemplo, al nacimiento tenemos el tamiz oftalmológico que nos ayuda a ver, pues que no haya cosas congénitas, cataratas y así, pero al año, a los 3 años, a los 6 años, o sea, así como van al pediatra, ¿y quién lleva a sus hijos? Pues casi nadie, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda a detectar de manera temprana, sobre todo, por ejemplo, en tumores de los ojos, que es el retinoblastoma, que lo vemos también antes de los 6 años, es como su rango de edad más frecuente, después de eso son excepcionales. También a los papás yo les digo, apaguen las luces, tómenle la foto con el flash y los ojos se tienen que ver rojos, como antes que era más frecuente que nos tomábamos fotos y de que, ay, salí con los ojos rojos, pues qué bueno. A los bebés hacemos eso, o sea, les apagan las luces, toman fotos con flash y si los ojos salen rojos los dos, adecuado. Si de pronto un ojo está rojo y el otro blanco, ahí hay un problema, ahí hay un tumor que está haciendo que esa luz ya no se refleje. Entonces esa es otra, pues también eso es parte de lo que yo explico en la consulta que pueden hacer en casa, de que de vez en cuando tomarle la fotito, ¿no? Para ver que todo está mal, porque en la consulta pues lo revisamos, o sea, hacemos el fondo de ojo y ahí vemos que todo esté bien. Pero pues aquellos que no llevan a sus niños a la consulta, tómenle una foto hoy, se apaguen las luces, tomen la foto y vean que todo está bien si tienen menos de 5 o 6 años, ¿no? Esa es otra. El crecimiento de ganglios es un tema, las bolitas en el cuello, en las axilas, en las ingles, porque pues son bien frecuentes. O sea, los ganglios yo les explico, si tú te enfermas, tus ganglios van a inflamar porque ahí es donde se genera como parte de la respuesta inmune. Entonces, pues si tú te enfermas del oído, te pueden salir ganglios alrededor del oído. Si te enfermas de la garganta, te pueden salir ganglios abajo en el cuello. Que las caries, te pueden salir ganglios por caries.
Si te cortas en la mano y se te infecta la herida, pues te van a crecer los ganglios de esa zona, o sea, son como regionales, ¿no? Y habrá ciertas infecciones que hacen que se inflamen los ganglios de todo el cuerpo, que no es lo más común. Entonces, el crecimiento de ganglios es muy frecuente, pero ¿qué no es frecuente? Cuando crecen y crecen y crecen y crecen y ya no van hacia abajo, ¿no? Cuando se acompañan de otros síntomas, por ejemplo, ay, es que trae muchos ganglios y trae fiebre, trae pérdida de peso, está bien pálido, está cansado, eso no es normal tampoco. Un ganglio que va más allá de 2, 3 semanas así crecido tampoco es normal, necesitamos valorar qué está pasando porque sigue ahí, ¿no? Sí se pueden quedar algunos ganglios en el cuello, sobre todo después de infecciones, de que, mi niño siempre ha tenido ese ganglio, pero pues es un ganglio menor de 1 centímetro, está blandito, lo puedes mover, como que lo esperado, ¿no? Pero siempre cuando van los papás a la consulta y me dicen, ay, doctora, no, yo exageré. Me dicen, luego vi un video suyo en Facebook, ¿no? Que se los topan. Y que está hablando de los ganglios y me lo topé y yo sé que mi niño tiene un ganglio, pero mejor vengo. Yo les digo, la verdad es que yo digo, vale más una consulta de más en donde te digan, oiga, todo está bien, a la consulta en donde, pues es que la estuve pensando, pero pues mejor vine y no, ya está durito ese ganglio, ya no está normal, ultrasonido, biopsia, y entonces ya no es lo mismo, ¿verdad? Claro. Algo también frecuente con los ganglios es que pasan como por muchos doctores, de que, el doctor, y me dicen que todo está bien, y no, que todo está bien, y ya fui con otro, y pasan meses, y de aquí a que ese ganglio y el diagnóstico o sea, que se identifica y que se hace el diagnóstico, ya pasaron meses, la enfermedad ya se extendió y el pronóstico ya cambió, ¿no? Entonces, también es muy importante que estemos ahí bien pendientes con los ganglios. Obviamente, si ya fuiste con tu pediatra y tu pediatra te dice, no te preocupes, es un ganglio normal, todo está bien, pues los pediatras están capacitados para detectar, ¿no?, esos ganglios y decir cuándo sí parece de riesgo o cuándo es normal. Pues digo, también se pueden quedar tranquilos, pero si los papás ven así como que no, ese ganglio está ahí, sigue creciendo, ya no está blandito, ya está muy durito, entonces pues está bien que tengan esa intención de estar tranquilos de que todo está bien. Ok. Bueno, doctora, y hablamos un poquito sobre lo importante que decir al médico, sin duda es fundamental. Pero ¿cómo beneficia esto al diagnóstico de mi niño en dado caso de que sea un diagnóstico negativo? Es que para nosotros es bien importante hacer un diagnóstico temprano. O sea, las enfermedades neoplásicas del cáncer, es bien importante en qué etapa lo diagnosticamos, porque sí cambia el pronóstico de, pues, qué tan enfermo o qué tan fuerte entra tu niño al diagnóstico, ¿no? Entonces, esos chequeos o esas intervenciones rápidas nos ayudan al diagnóstico oportuno y hacer la intervención rápido. Nosotros aquí en México más o menos hay estudios que nos dicen que hay retrasos de un mes y medio entre que un niño empieza con los síntomas y llega al diagnóstico. O sea, en ese tiempo ya pasaron un montón de cosas. Y las intervenciones cuando pueden ser, por ejemplo, en tumores sólidos, que es como más así de la bolita y así, que pueden ser intervenciones pequeñas de resección y así, pues se vuelven intervenciones más grandes, con tratamientos más intensos. Nosotros en hematología, por ejemplo, dividimos las enfermedades en riesgos bajos, medianos, altos, de que la enfermedad se vuelva como más difícil de controlar. Y obviamente si haces un diagnóstico temprano, pues la enfermedad es de riesgo bajo, das menos tratamiento, tienes mejor pronóstico, el niño se enferma menos por el tratamiento que les damos. Entonces, nosotros aquí en México tenemos un problema súper grande porque la sobrevida de un niño con leucemia, por ejemplo, que es lo más frecuente en primer mundo, hay quienes reportan 95%. ¿Okay? De hecho, es como que el cáncer que primero se pudo curar de adultos y de niños, la leucemia linfoblástica. Entonces, los niños se curan, ¿no? Y la cosa con el cáncer infantil es que muchos se pueden curar, pero depende de en qué etapa de la enfermedad lo estamos tomando. Y a veces no depende de eso, a veces depende de las características de la misma enfermedad, ¿verdad? Habrá enfermedades que por más temprano que los diagnostiquemos sean muy agresivas y no podamos llegar a ese punto de la curación, pero sí en la mayoría de los niños nos cambia el pronóstico, la detección temprana, sobre todo hablando de tumores sólidos, linfomas, leucemias. Tener el diagnóstico a tiempo nos permite intervenir a tiempo y con medidas un poco menos agresivas, si lo podemos hacer así, si la enfermedad nos lo permite, pues que va a tener al niño con mejor calidad de vida durante el tratamiento. Acabas de decir algo muy importante y creo que es algo que debemos destacar porque en este podcast nos enfocamos en siempre promover la prevención.
Es súper importante la prevención. Y acabas de decir algo importante. Si esto es detectado a tiempo, tiene grandes posibilidades de ser curado. Y supongo que para un papá que está pasando por un momento en el que se entera de que su hijo tiene cáncer, es algo sumamente alentador el poder pensar que esto tiene una cura. Si oportunamente yo estoy llevando a mi niño al médico, si estoy notando anomalías en su comportamiento, en su físico, entonces es como súper importante que estemos bien atentos a nuestros niños y a nosotros en cómo vamos evolucionando. Sí, sí, yo con los papás siempre cuando bueno, yo lo he platicado con papás ya cuando estábamos como en un mejor momento, ¿verdad? Pero yo creo que eso es como el peor día de la vida de un papá, ¿no? O sea, que lleguen y te digan, oye, tu niño tiene cáncer, es muy difícil, ¿no? Entonces, una de las cosas muy importantes que yo les digo a los papás y me lo enseñó mi maestro de la residencia es dos cosas muy importantes que tienes que meterles en la cabeza al momento del diagnóstico de un niño con cáncer infantil es, ¿se puede curar? O sea, de ahí partimos, o sea, todo lo que suceda de aquí al diagnóstico a lo que vamos a hacer es para que el niño se cure. A reserva de algo de tumores sólidos que no es como mi área, pero estoy casi segura que la partida es vamos a curarlo. Y la otra es, no hay nada que tú hiciste para que esto pasara. ¿no? Que yo creo que lo necesitas saber, porque entra dentro de lo que me dices de que los hábitos y así, porque luego mucha gente a los papás les dice muchas cosas, no malintencionadas, supongo yo, ¿verdad? Yo siempre les digo, nadie tiene malas intenciones, pero la gente dice muchas sandeces ahí cuando pasa esto en las familias. Entonces, no hay nada que los papás hagan que nosotros tengamos así certeza de decirle, es que tú no le dabas de comer esto y por eso. Nada, no hay nada. Con el cáncer infantil no sucede. No hay nada que ellos hagan para que eso suceda, simplemente pasa. Y la otra es esa, de aquí partimos para que tu niño se pueda curar y él sane, ¿no? De lo que está sucediendo. Entonces sí es muy importante que lo tengamos en cuenta porque creo que es diferente a la oncología de adultos que a veces no pasa eso, ¿verdad? A veces es de que pues no, o sea, no hay nada que nosotros podamos hacer con eso, todavía no estamos en ese momento en el que nosotros podamos curar ciertos cánceres, pero hablando de leucemias, linfomas, nosotros partimos de la base que vamos hacia la curación. Y por ejemplo, con leucemia linfoblástica aguda, está bien padre porque nosotros vemos ahí en los congresos, siempre son unas gráficas, pues para nosotros bien padres porque vemos así como que conforme fue pasando los años del estudio de la enfermedad, de que se curaban el 40% y luego ya en el siguiente estudio se curaban el 60, el 80, el 85, el 90, el 95, entonces son gráficas bien padres porque esas son a la curación. Y incluso yo creo que ahorita lo tomamos ese tema porque nosotros ahora en pediatría lo que nosotros hacemos es tratar de ser más medidos en el tratamiento cuando se puede, porque nosotros sabemos que son niños que se van a curar y que van a vivir muchos años. Entonces, lo que nosotros hacemos es prevenir secuelas a largo plazo en nuestros pacientes, o sea, ya estamos en ese punto. Ya la enfermedad y la tecnología, y eso nos permite estar en ese punto de decir, oye, a largo plazo esto va a pasar o puede pasar. Pues tienes más riesgo de enfermedades metabólicas, cardiovasculares, problemas hormonales, infertilidad, y entonces en los tratamientos nosotros ya vemos eso, porque sabemos que podemos llegar a la curación y entonces vamos a largo plazo también con el plan de estos niños, porque muchos se curan, muchos se pueden curar. Entonces yo creo que dentro del caos y la catástrofe que es la noticia, esta es una luz, ¿no? En el camino de los papás y de los niños, sobre todo los niños mayores, porque a partir de los 8 años pues tienes que hablar muy francos con ellos. 6, 8 años, nosotros somos muy claros con los niños de qué está pasando. Es raro yo creo que entre 6 y 8 todavía podemos manejarlo así como que todavía manejarles la información como niños pequeños, pero 8, 10 años, no, o sea, somos muy francos, sabemos qué está pasando y pues ellos se adaptan, ¿no? Yo a los papás les digo, todo lo que tú estás pensando, tu niño no lo está pensando, porque tú tienes conocimiento pues de lo que viene, de lo que representa, y los niños no saben eso, entonces por eso son como muy buenos pacientes y son como muy resilientes al tratamiento, ellos se adaptan, o sea, el hospital se hace su vida, su rutina y ellos se adaptan a eso y son bien echados para adelante, digo yo, con los niños porque pues son bien fuertes, ¿no? Y los papás somos los que traemos así como que toda la carga real de lo que está sucediendo.
Y bueno, algo muy importante acá con las enfermedades oncológicas es que entran dentro de un grupo que se llama enfermedades catastróficas. Y yo a los papás siempre les platico ese concepto porque es un concepto médico, es un concepto administrativo para los seguros y todo eso, pero es un concepto social, o sea, es algo que llega y es catastrófico para todos, o sea, para el papá, para los niños, para los hermanos, para la familia, para la economía. Entonces, es muy real eso, cambia completamente toda la rutina de la familia y más o menos nosotros, dependiendo del tipo de enfermedad, ¿verdad? Pero nos puede llevar esto de 2 a 3 años en que ellos puedan entrar como a esta fase donde ya acabamos y medio vuelves a tu vida normal, ¿no? Entonces, pues eso también es frecuente que lo comentemos en esas charlas donde los papás reciben la noticia. Ay, no, doctora. Qué fuerte eres, qué fuerte de verdad, qué tema tan complicado. Y digo, no sé, pero he tenido experiencias en las que familiares han tenido cáncer y para un adulto es un tema muy complicado el enterarse de tener cáncer. El que un niño, o sea, la nobleza pura, el amor eterno, esté pasando por algo así es algo muy complicado, pero sin duda es algo que ahora que sabemos que es curable, es como, Pues vamos a hacer todo por ello. claro, o sea, lo que nosotros, o sea, de nuestro lado, lo que nosotros podemos hacer es atención oportuna. O sea, estas consultas rutinarias, el control del niño sano, saber informarse de los datos de alarma. Yo sé que son cosas que no hay que saber, o sea, de que, ay, ¿por qué me está saliendo esto ahorita en Instagram? Pues no sé, pero quédate, ¿no? Quédate y velo y checa lo que te voy a decir porque, pues es importante tenerlo en la mente, o sea, una mente que no sabe. Decía un maestro de medicina, la mente que no sabe son ojos que no ven, ¿verdad? O sea, si nosotros como papás no estamos alertas de ese tipo de datos, pues lo podemos dejar pasar y normalizar, que también pasa, ¿no? Así como que, bueno, pues yo no pensé que fuera eso y así, pues sí tiene consecuencias. Entonces, saber los datos, yo sé que son temas que no queremos hablar, pero saber los datos de alarma es importante. Digo, la lista yo creo que ya más o menos la mencionamos, pero tenerlos en mente es importante para detectarlo, a veces no por el tuyo, porque ves otro y lo de que, oye, ese niño está bien pálido, eso no es normal. O digo, no tocamos ese tema, pero los dolores de crecimiento, por ejemplo, que son súper frecuentes, de que cuándo es normal, cuándo no es normal, de que qué datos de alarma dicen, no, este dolorcito ya no es el dolor de crecimiento habitual, porque existe, o sea, es real, pero digo, también yo tengo mucha consulta es que tiene mucho dolor en los huesos, que es un dato de alarma importante para cáncer infantil, tanto leucemia, linfoma y cánceres óseos propiamente, ¿no? Entonces, pues tenemos que estar informados y nosotros como papá que nos toca, llevarlos a sus controles, estar informados para estar atentos de datos de alarma y llevarlos a tiempo a la consulta. Y bueno, algo yo creo que si nos ponemos a darle vueltas ahorita de que pues cómo le hacen las personas y así, pues yo he hecho encuestas también con mis mamás y digo así como que pues yo los veo, ¿no? Como es que sí, ¿no? Una vez que tienes la noticia, yo creo que no le puedes dar muchas vueltas al asunto. Yo a mis mamás y a mis papás los veo y es como voy a pagar cualquier suposición que pueda hacer y dígame que sigue, doctora, ¿no? Claro. Que sigue y yo les digo, vamos a ir de un día a la vez y vamos avanzando un día a la vez porque luego cada día es una sorpresa con esos diagnósticos, entonces ya no vemos cosas a largo plazo, es al corto plazo ir avanzando e ir pues haciendo lo que se tenga que hacer. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que si nos preguntamos de que pues qué haces, cómo le haces y así, yo creo que la mayoría de los papás lo que hacen es no darles muchas vueltas y pues seguir adelante y lo que venga irlo haciendo, ¿no? Para que el niño vaya cumpliendo con su tratamiento. Lo que les toca, Exacto. literal. Y hablando un poquito sobre los avances y la tecnología que tenemos actualmente, doctora, ¿qué herramientas tienes tú, con qué herramientas cuentas para poder llegar a un pronóstico ideal o un resultado ideal? Mucho, mucho. Nosotros los tumores, así las enfermedades hematológicas y los tumores sólidos también, cada vez conocemos más de las características de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, también las leucemias, yo platico mucho que no hay leucemia igual, o sea, se parecen, pero cada niño
es distinto. Ujú. Cada tipo de leucemia es diferente. Y eso nos ha permitido hacer una medicina individualizada. Y entonces nosotros una vez que hacemos el diagnóstico mandamos estudios moleculares, genéticos, que nos dicen, sí, tienes una leucemia, pero tienes una leucemia linfoblástica, pero tienes una leucemia linfoblástica de células B o de células T. Y aparte de esa célula T trae esta mutación y entonces nosotros vamos agarrando información de cachitos que nos van permitiendo conocer mejor la enfermedad y entonces ya sabemos cómo se puede comportar. Los estudios genéticos que hacemos ahorita nos permiten saber si es una enfermedad que nosotros podemos curar no con tanta quimio. Entonces nos bajamos y les digo, el niño la pasa menos mal durante el tratamiento, tenemos menos complicaciones, pero también tenemos enfermedades que desde el diagnóstico nosotros sabemos que esa enfermedad va a ser muy agresiva y que tenemos que subir la intensidad de los tratamientos. Entonces, pues contamos con muchas herramientas. Ahorita nosotros hacemos, seguramente si alguien ha pasado por esto, pues una vez que en este estudio que se llama biometría hemática, que es como bien frecuente que lo hagamos, te dicen, oye, pues algo no está bien. Nosotros lo que hacemos enseguida es hacer un aspirado de médula ósea, que es como entrar en el huesito de la caderita, todo en el quirófano, todos los niños pues entran a quirófano dormidos, tomamos una muestra de esa médula, que es como yo siempre les explico en el caldito de res, ya ves que está el tuétano, esa es la médula ósea, ¿ok? Entonces nosotros con una agujita entramos y tomamos sangre igual, y tomamos un pedacito de hueso para mandar al patólogo cuando es necesario. Y esa sangre entonces se manda a hacer estudios que se llaman citometría de flujo, cariotipos, paneles moleculares, secuenciaciones. Entonces la suma de todos esos estudios nos permiten hacer un diagnóstico individual, o sea, cada niño tiene bien especificado así el tipo de enfermedad que tiene y eso nos permite tratarlos. Y la tecnología nos ayuda mucho también ahora para el tratamiento, o sea, así como para diagnóstico avanzamos un montón, para tratamiento vamos a 1000 por hora. La leucemia linfoblástica fue la primera enfermedad que se pudo curar, neoplásica. Entonces, es tan frecuente en los niños que hay muchas opciones de tratamiento. Tenemos tratamientos con quimioterapia habitual, pero también tenemos tratamientos que se llaman inmunoterapia, que nos han permitido también mejorar mucho los pronósticos. Ahora la inmunoterapia ya va dentro del tratamiento de primera línea de los niños, y entonces la estrategia que nosotros vemos a futuro es ir quitando quimioterapia, que es tratamiento pues no específico. Nosotros metemos el medicamento en el cuerpo y pues le da a lo bueno y a lo malo, ¿verdad? La inmunoterapia no, ya va específicamente a la enfermedad, y entonces ahora las tendencias son a integrar esos tratamientos en las primeras líneas para tratar de disminuir intensidad y poder curar más fácilmente a los niños. Tenemos otras tecnologías que son terapias celulares. Hay una ahorita que está en desarrollo, nosotros aquí en México todavía no la podemos hacer, que se llama CAR-T, células CAR, así como un carrito tal cual. Lo que hacen es que las células mismas del cuerpo del niño se sacan del cuerpo y luego les ponemos un virus que las modifican y las hacen supercélulas así renovadas, fuertes, las volvemos a meter en el cuerpo y entonces esas células ya son aptas para atacar la enfermedad que estaba ahí, que no podíamos controlar. Y otra cosa importante es pues el trasplante, ¿verdad? Nosotros en pediatría todavía utilizamos mucho aquí el trasplante. Tenemos el trasplante de médula, que sigue siendo como en México para los niños que no nos responden a los tratamientos, pues la única opción que tenemos curativa, ¿no? Que nosotros aquí hacemos en la ciudad y en los niños que tienen enfermedades recaídas o en refractariedad, nosotros podemos ofrecer ese tratamiento para que se puedan curar. Entonces la tecnología, la verdad es que avanzamos cada vez más en conocimiento de la enfermedad, pero también en tratamientos que nos permitan curar a los niños. Cuando nosotros hablamos del 80% que se pueden curar, depende. Aquí en México, por ejemplo, tenemos un problema que depende de donde vivas, el porcentaje que te puedas curar, lamentablemente. O sea, si tú vives en una ciudad grande que tiene centros especializados en manejo de niños con cáncer, tienes mejor probabilidad de curarte. Si tú te tratas en un hospital que tenga un área de pediatría, que tenga gente capacitada en manejo de niños con cáncer, es más probable que te puedas curar. Pero hay ciertas zonas del país en donde la probabilidad de curarte es 30-40%. Lamentablemente eso no se ha podido cambiar. Entonces, depende de dónde estás, en la probabilidad de que te pueda ir bien en el tratamiento de la enfermedad. Entonces, los esfuerzos ahorita son en unificar un poco los tratamientos, que los niños tengan acceso y aquellos que no tengan acceso que pueden ser referenciados de manera temprana a un centro especializado para tratamiento de niños con cáncer. Ya cuando un niño
pasó por este tratamiento, su vida va a ser normal, va a seguir, va a crecer, su desarrollo bien. Ese es el objetivo. El objetivo es que ellos regresen y sean socialmente útiles. Les digo a los papás y a los niños. Sí vemos muchos cambios, o sea, por ejemplo, un niño que termina el tratamiento. Nosotros, hablando de leucemia, los tratamientos son de 2 años y medio aproximadamente. Los primeros 6 a 8 meses son muy intensivos, van y vienen en el hospital, pero después de eso entra una fase que ya es más tranquilo, van cada 2 semanas, una vez al mes, pueden regresar a la escuela, cuando no hay sarampión, como ahora aquí en Chihuahua. Pero habitualmente cuando terminan el tratamiento ellos regresan a su vida normal y entonces vienen nada más a la parte de vigilancia. Vienen una vez al mes, conforme va pasando el tiempo vienen cada 2 meses y luego cada 3 meses y luego cada 6 meses y la vigilancia más o menos a nosotros nos lleva 10 años que pues se hacen adultos ahí con nosotros. Cuando pasan esos 10 años y terminan pues ya son, a veces están casados, ya tienen hijos y todo, ¿no? Pero siguen yendo ahí como que a su seguimiento. Pero sí tenemos muchas secuelas que a veces todavía no tenemos identificadas. Por ejemplo, sí tenemos secuelas en neurodesarrollo. Nosotros sabemos que los niños que son sobrevivientes de cáncer tienen menos capacidad intelectual, no consiguen tan buenos puestos, el nivel educativo se queda bajo, pues porque sí hay repercusión de los tratamientos a nivel del neurodesarrollo. Entonces, eso lo sabemos. Tienen más riesgo de talla baja, tienen más riesgo de problemas endocrinos, de hipotiroidismo, de diabetes, tienen más enfermedades cardiovasculares. O sea, cuando los comparamos con la población en general, tienen un riesgo aumentado de ciertas enfermedades. Entonces, sí es una vuelta a la vida normal, pero sí parten de saber que tienen más riesgo de ciertas cosas. Entonces, en teoría tendrían que tener una vida muy saludable estos pacientes por las secuelas que tiene el tratamiento. Algo que nosotros hacemos poco en pediatría es la preservación de la fertilidad, porque es complejo en niños pequeños, en niñas pequeñas. Pero sí hay centros que a partir de los 15 años sí se pueden hacer esto de la preservación para que esté ahí guardadito, porque el tratamiento pues afecta la fertilidad de los niños. Bueno, los adultos futuros. Wow, qué interesante. Y bueno, algo importante, ¿el cáncer infantil es hereditario? No es lo más frecuente, pero así hay ciertas condiciones genéticas que nos predisponen a cáncer que se heredan. O sea, hay ciertos síndromes genéticos que nos pueden hacer predisposición. Hay uno que nosotros vemos que se llama enfermedad de Li-Fraumeni, que son mutaciones que se heredan y entonces en la familia nosotros vemos que es familia que tiene muchísimo cáncer. Entonces, dependiendo si hay una enfermedad genética, a veces sabemos si es hereditario o no, pero en general no se consideran enfermedades hereditarias, son cambios que suceden en ese organismo en cierto momento. Bueno, doctora, ya hablamos un poquito acerca de que tenemos que estar como revisando constantemente a los niños, que tenemos que estar observando cualquier extraña situación que nos lleve a sospechar algo. Pero si no hay ningún síntoma, no hay nada que nos dé un foco de alarma, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que el control de niños sano es lo más importante, porque tenemos esta parte donde están los síntomas, que es lo que nosotros vemos habitualmente, y están los signos, que es lo que nosotros identificamos en la exploración, en la consulta como médicos. Entonces a la consulta los llevan los síntomas, ¿no? O sea, yo vi esto y por esto lo traigo. Pero nosotros en la consulta hacemos interrogatorios dirigidos, hacemos exploraciones dirigidas para hacer como el tamizaje de que no haya ningún problema en los niños. O sea, revisamos los ganglios, ganglios cervicales, axilas, ingles, vemos que no esté crecido el hígado, que no esté crecido el vaso, vemos que neurológicamente esté normal, que no traiga movimientos anormales, revisamos, apagamos luces, cerramos ventanas y revisamos el fondo de ojo en la consulta, que esté rojito, así como ya les platiqué. Entonces, esas son cosas que se hacen en la consulta de rutina. Entonces, ahí es donde nosotros podemos llegar a detectar pues alguna alteración que nos haga tener que intervenir de manera temprana. Súper. Doctora, qué información tan importante nos acabas de regalar. La verdad es que sin duda
sí que cuidamos a los niños, pero hay que cuidarlos correctamente. Mucho. Sí. Mil gracias por estar aquí, muchas gracias por tu información y me gustaría que cerráramos el capítulo con un mensaje a los papás que posiblemente o hayan pasado o estén pasando o en algún momento se topen con una noticia de un cáncer infantil. ¿Qué es lo que les dirías? Yo creo que nadie, nunca vamos a estar listos para eso y nunca es una noticia fácil para nadie. Yo siempre platico con los papás y les digo que una vez que esto sucede, pues nosotros somos un equipo, tienes que tener un equipo fuerte, tu red familiar es muy importante. Acuérdense que los niños no piensan como adultos, eso a veces no lo podemos ver, entonces los niños son muy resilientes, son muy fuertes. Si ustedes tienen un diagnóstico reciente, sepan que pues tenemos herramientas que nos pueden llevar a curar a los niños, pero también a veces no lo logramos y pasamos por etapas muy duras como familia. Yo sé que hay familias que también habrán perdido algún niño por cáncer infantil, entonces pues son situaciones que nadie estamos preparados. Acompáñense mucho de su equipo médico, de su familia, infórmense, pero tampoco se malinformen. Busquen información especial, resuelvan dudas con sus médicos y por cualquiera de las situaciones que sea que estén pasando, ya sea un diagnóstico reciente, que estén pasando por el tratamiento, que ya estén en vigilancia y que esto sea solo un recuerdo o si hayan perdido a alguien, pues hay equipos de gente que los pueda acompañar al cual sea de estos procesos para que pues pasemos de la mejor forma que podamos por cada una de las etapas. Yo me gusta mucho platicar con los papás, ellos saben que yo soy una persona cercana, resolvemos muchas dudas, los acompaño lo mejor posible y bueno, somos un equipo muy grande. Yo si les platicara qué tan grandes son los equipos de Mato y de Onco, pues son muchísimos especialistas los que se involucran, no se digan los de trasplante. Para hacer un trasplante mucha gente está involucrada y toda esa gente está preparada para tratar a los niños y para tratar de obtener los mejores resultados y si no son los resultados la curación, acompañarlos de la mejor manera y la manera más digna tanto al niño como a la familia a terminar con ese proceso. Doctora, ¿dónde te encontramos? Yo estoy en Cristus Muguerza, en el consultorio 201 del Centro Médico 3 de Cristus Muguerza del Parque, y ahí es donde me pueden encontrar. Igual pues por redes a veces te topas si tienes dudas y si tienen dudas pues manden mensaje. Yo estoy aquí para resolver cualquiera que se presente. Pues con ustedes la doctora Samantha Fierro, muchas gracias por estar aquí, doctora. Gracias por la invitación. Muchas gracias por toda la información que nos acabas de regalar y sobre todo por tus palabras. Gracias por dedicarte a algo tan bonito y por ser una doctora tan sobresaliente. Gracias. Y pues sobre todo gracias a ustedes por estar aquí un capítulo más. Ya saben, toda esta información no es para que nos asustemos, al contrario, es para que tomemos en cuenta todas las señales de alarma que están a nuestro alrededor y podamos poner acción inmediata a lo que requiere atención. Gracias por estar aquí de nuevo y nos vemos en el próximo capítulo de Espacio Saludable. Gracias.